sistema motivo de estudio y el investigador. Ahora veamos una cosa muy interesante también, que el objetivo principal de una medición analítica cuantitativa es obtener un resultado numérico final que sea proporcional a la característica física o química que se estaba buscando. Entonces, casi siempre empiezo preguntándoles cuál es el objetivo de ustedes de estar sentaditos aquí frente a la computadora, estar oyendo mis explicaciones, estar visualizando la presentación. ¿Cuál es el objetivo de ustedes de estar en esta actitud respecto de este curso? Aprender más. Aprender más, muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que también podría ser como tener la capacidad de analizar y poder concluir los resultados que obtenemos. Bien, muy bien. Bueno, y al final, ¿cuál sería el objetivo de este semestre, de todos estos cursos que tienen en este semestre, de poner atención, de tratar de estudiar, de tratar de tener buenas notas, buenas zonas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Graduarnos, doctora? Bueno, por el momento en este semestre sería ganar todos los cursos del semestre. Y si seguimos ganando todos los cursos de todos los semestres, ¿cuál sería el siguiente objetivo? Llegar a ser profesionales altamente capacitados. Sí, ese sería el último, pero digamos de todos los semestres sería cerrar el pensum. ¿Sí? Terminan los cursos, cerraron el pensum, eso es una gran victoria. Y luego de hacer la tesis, ahí sí ya sería graduarse. Y espero que sean los mejores profesionales, los mejor preparados para enfrentar las situaciones que les traiga la vida ya como profesionales trabajadores, o si piensan seguir estudiando estudios superiores. En fin, entonces, siempre es bueno preguntar o ponerse uno autopreguntarse cuál es el objetivo, qué estoy haciendo aquí. Entonces, igual el objetivo principal de una medición analítica cuantitativa es obtener un resultado numérico final que sea proporcional a la característica física o química que se estaba buscando. Ahora veamos, por otro lado, que la información obtenida se puede representar o codificar particularmente por medio de señales eléctricas como la corriente, el voltaje y la carga. Entonces, los modos en que se va a codificar o representar la información se llaman dominios de los datos. Y tenemos que existen dominios eléctricos y dominios no eléctricos. Entonces tenemos que un instrumento de lectura es un transductor que transforma la información de un dominio eléctrico en una forma que pueda ser entendida por un ser humano. Entonces tenemos que los instrumentos modernos están conectados a uno o a más dispositivos electrónicos complejos y a convertidores del dominio de los datos. Y entre estos los amplificadores operacionales, los circuitos integrados, los convertidores de datos analógicos en digitales y viceversa, los cortadores, los microprocesadores y las computadoras. Entonces aquí tenemos un pequeño diagrama en donde tenemos la fuente de energía que va a ser un láser, el analito que es un agua tónica y que lo que estamos buscando es que tiene la propiedad de la fluorescencia. El agua tónica contiene quinina y la quinina pues es una sustancia que naturalmente puede producir fluorescencia, entonces emite fluorescencia. Hay un filtro óptico que filtra la señal que interesa y esta va a dar al fotodetector, o sea, ahí sí que al ojo del instrumento que es el detector. Pues luego pasa por una resistencia y se le aplica un voltaje y finalmente obtenemos el número en un voltímetro digital. Entonces tenemos aquí también el mapa de los dominios de los datos. Entonces, esto realmente debería ser un círculo, pero
por la forma como lo pasé a la computadora, parece un óvalo. Pero podemos ver que la parte superior está sombreada, apenas se miran puntitos. De este mapa comprende los dominios no eléctricos, esta parte de aquí. Y la parte inferior está compuesta por los dominios eléctricos. O sea, esta línea divide, esta parte de abajo son los dominios eléctricos, o sea, la mitad de este pastel son los dominios y la otra mitad de arriba son los dominios no eléctricos. Entonces, obsérvese que los dominios digitales se extienden entre los dominios eléctricos y no eléctricos. Es una cosa curiosa. Entonces, pasemos a ver cuáles son los dominios no eléctricos. Tenemos que toda medición inicia y termina con dominios no eléctricos. Pues las propiedades físicas y químicas que son de interés en un experimento radican en dichos dominios de los datos. Entre estas propiedades podemos encontrar la composición química, la densidad, la intensidad de la luz, la presión, la longitud, entre otras propiedades enumeradas en la tabla que vimos en la diapositiva número 9. Entonces tenemos como ejemplo mediciones de longitud con una regla, mediciones de masa con balanza analítica mecánica, la medición de volumen de un líquido con una probeta. Entonces, estas mediciones se suelen asociar a los métodos analíticos clásicos. Pero la aparición de procesadores de señales electrónicos accesibles, de detectores sensibles y de dispositivos de lectura ha llevado al desarrollo de multitud de instrumentos electrónicos que recogen la información de los dominios no eléctricos, la procesan en dominios eléctricos y finalmente la presentan otra vez en dominios no eléctricos. Entonces tenemos que la información buscada empieza en las propiedades del analito y termina en un número, siendo ambos dominios no eléctricos. Entonces tenemos que los dominios eléctricos pueden ser analógicos, del tiempo y digitales. Bueno, esto ya no lo voy a describir porque en realidad tal vez solo digamos en los dominios analógicos la información se codifica como la magnitud de una cantidad eléctrica, ya sea la intensidad de corriente, el voltaje, la carga o la potencia. Y estas cantidades son continuas en amplitud y tiempo. Y tenemos también que las señales analógicas son especialmente susceptibles al ruido eléctrico, pero recuerdo que parte estudiamos cómo minimizar el ruido, porque no nos lo podemos quitar, pero sí lo podemos minimizar. Pues este ruido es consecuencia de las interacciones de los circuitos de medida o de otros dispositivos próximos. Y es importante recordar que existen métodos para minimizarlo. Entonces, solo para el último resumen con respecto a esto, en los dominios del tiempo, la información se almacena como variaciones de la señal con respecto del tiempo, más que como la amplitud de las señales. Esto, de una vez les comento, SCU tiene como 3 capítulos dedicados a esto y francamente no es el propósito ni de esta clase ni de este recordatorio profundizar en esto porque ya va cayendo más en el campo de los ingenieros electrónicos. Pero si alguna de ustedes tuviera interés, podría empezar por leer estos capítulos de SCU. Como recuérdense que no sabemos cuál va a ser la estrella de todos ustedes, pues no sabemos a quiénes genios, hombres o mujeres, tenemos en este grupo, pero si están interesados, pues podrían tomar los capítulos de SCU como ejemplo y luego pues ya avanzar hacia otras cuestiones. Entonces, si todo esto está muy descriptivo y realmente ya no me parece que tenga interés para esta parte de repaso. Pero sí, al final hay un resumen que es interesante recordar.
Creo que esto está por aquí. Este es el resumen que les quería mostrar primero. Entonces, lo importante es que cualquier proceso de medición analítica puede representarse como una serie de conversiones entre los distintos dominios. Bueno, eso sería lo que me interesa que graben ahorita, que cualquier proceso de medición de un instrumento puede representarse como una serie de conversiones entre estos distintos dominios que hemos presentado. Entonces, aquí eso sería con respecto de los dominios de los datos, para recordarles. Y en cuanto a los componentes básicos de los instrumentos analíticos, creo que esto sí, Rodolfo hizo mucho énfasis. Tenemos que no son muchos y que son muy parecidos entre los instrumentos, todos los que vieron en el semestre anterior. Pues tenemos principalmente entre los componentes básicos el generador de señales, el transductor de entrada, o sea, el detector, el procesador de señales, y el transductor de salida o generador de señales. Entonces, aquí hay un diagrama de SKU también, que supongo que ya lo han visto. Pero fíjense una cuestión interesante aquí, que está el generador de señales, pero no dice cuáles son. ¿Pero qué nos podría generar la señal? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo formaríamos la señal que va a pasar al detector? ¿Qué necesitamos para que se forme esa señal que va a pasar al detector? Una radiación. Uno por uno. ¿Radiación? Si necesitamos el estímulo, recuerdan que el tipo de radiación que sea sería el estímulo, pero ¿sobre qué va a ser el estímulo? ¿Una muestra? Sobre la muestra, excelente. Entonces, ¿quién genera la señal? La muestra y el estímulo, ¿verdad? Por cierto que una cosa bien importante, chicos y chicas, es que ni el software de este telescopio que lanzaron hace como 2 días, que es el más moderno, ni el software de los transbordadores, ni el software de los robots que andan en Marte, va a poder mejorar o arreglar un problema si nuestra muestra no está bien preparada. Olvídense que se van a obtener resultados, pero erróneos. O sea, lo que los humanos todavía tenemos en nuestro poder es preparar las muestras correctamente. Entonces, genera la señal una muestra preparada correctamente y el estímulo que ponemos sobre ella para que obtengamos esta analítica que va a ir al detector o transductor de entrada. Luego puede transmitir una señal mecánica o eléctrica hacia el procesador de señales y finalmente pues tenemos la presentación más antigua, un medidor de escala, un registrador de aquellos que todavía tenían un como rapidógrafo y el tamborcito daba vueltas para que se fuera dibujando ahí la gráfica, o ya una unidad digital como es lo más común ahora. Entonces, ¿estamos claros cómo se genera esta señal? Y de nuevo les repito, lo mejor es que ya se lo metan en su cabecita, que si la muestra no está bien preparada, todo el resto del instrumento, con todas las cosas maravillosas que puede hacer, va a cometer errores porque el punto de partida no está bueno. O sea, como ejemplo, no podríamos meter una muestra, bueno, la podríamos meter, pero nos daría resultados erróneos. ¿Qué tal que metemos una muestra que está turbia o con sólidos en suspensión en la celda del espectrofotómetro ultravioleta visible? ¿Qué nos va a pasar? Va a haber mala absorbancia. Exacto. Va a dar una absorbancia equivocada, porque la turbiedad va a hacer que el rayo se desvíe en partículas. Generalmente la turbiedad son
pequeñas partículas que están en suspensión y que no se pueden aceptar. Y lo mismo, si está sucia, pues si no la filtramos, el rayo va a golpear lo que no es. O sea, los fotones van a impactar, pero no, mejor dicho, van a dar un resultado erróneo porque no impactaron solo mejor dicho, no hicieron saltar a los electrones enlazantes de la molécula que estábamos analizando. ¿Se recuerdan de todo eso? Entonces, el hecho de filtrar una muestra, de que sea una solución perfectamente transparente, ya sabemos que en visible puede ser de color, pero eso no importa, más bien es importante que sea color, pero no que tenga partículas en suspensión, eso sí que no. Entonces ya ven, tan sencillo, pero si esa muestra no está bien preparada, puede ser por cierto que me acaban de mandar las fotos del cari actual, es precioso, pero ni ese cari podría quitar que la muestra no está bien preparada. Entonces ese es dominio de los humanos, trabajar bien las muestras. Entonces vemos aquí a este diagrama completo, donde vemos en A, en B y en C. Primero tenemos el diagrama de bloques de un fluorómetro se le llamaba antes, pero en realidad ya no se usa porque es mejor usar el detector de fluorescencia en cromatografía líquida de alta resolución, que lo vamos a estudiar. Pero este instrumento existió, yo todavía en LUCAM trabajé con uno de estos. Nos servía especialmente para analizar las vitaminas del complejo B. Pero veamos lo que dice la nota aquí al pie. Diagrama de bloques de un fluorómetro que muestra en A un diagrama general del instrumento, que ya lo vimos. B, una representación esquemática del flujo de información a través de varios dominios de los datos en el instrumento. Entonces veamos cómo va el flujo de información. Pues va por la intensidad de la fuente, la intensidad de fluorescencia del analito. Esto es lo que les decía, que esto es lo que va a formar la señal que va a llegar como corriente eléctrica, pues luego se convertirá en tensión, le dicen al voltaje, y finalmente nos va a desplegar un número. Y en C, las leyes que rigen las transformaciones de los dominios de los datos durante el proceso de medida. Entonces tenemos que la información va a ser recogida por leyes de la física y de la química, por la función de la transferencia del transductor, por la ley de Ohm y luego finalmente la función de transferencia del medidor. Miren todo lo que sucede con una lectura que aparentemente es tan sencilla de una solución en la región UV o visible del espectrofotómetro. Entonces aquí tenemos en esta tabla algunos ejemplos de componentes de instrumentos y ustedes que ya llevaron el instrumental 1, pues tenemos, cuando les digo esto a los químicos, ellos no han llevado el instrumental 1, entonces les digo que el más fácil sería el comparador de color. ¿Qué es el comparador de color? ¿Alguno de ustedes ha visto los equipitos estos portátiles con los que se mide el cloro en las piscinas? Sí. Pues justamente eso es un comparador de color. Entonces tenemos que el instrumento en este caso sería el comparador de color. El generador de la señal va a ser la luz solar y la muestra. ¿Por qué? Porque la luz solar visible es con la que vamos a ver, generalmente se agrega un reactivo, se toma la muestra en un tubito y se le va agregando gotas de un reactivo para que dé un color. ¿De qué color lo has visto, mi estimada niña, que me contestaste? Yo lo he visto como amarillo o algo así. Ah, pero bien está. Ajá. Sí, es que cuando es amarillo es la ortofenantrolina, pero Merck, que resultó inundando después el mercado, usaba una mina, pero era rosada, se ponía incluso fucsia, dependiendo de la intensidad, de la concentración de cloro que había, pues más fucsia, y si había poca, un rosado muy suave. Entonces, luego vemos arriba cuál es la señal analítica, el color, o sea, la intensidad de color, y luego el transductor de entrada. ¿Quién va a ser el detector
de un comparador de color como esos de cloro, pues el ojo humano es el detector. Y luego, ¿qué dice? El procesador de señal. No, perdón, la señal transducida es la señal del nervio óptico que capta esta diferencia de color, y el procesador de señal es el cerebro humano. Y la lectura es la respuesta visual al color. Generalmente se mete en un dispositivo que tiene como una escala, donde de acuerdo a la intensidad del color va diciendo los miligramos por litro que tiene de cloro. Cuando tengan oportunidad de verlo, es muy interesante y ustedes ya pueden dar una charla sobre eso a los que estén haciendo la medición. Pongamos otro que ustedes conozcan más. Un espectrómetro de emisión atómica, espectrofotómetro en realidad se llama. ¿Quién genera la señal? El instrumento es el espectrofotómetro de emisión atómica. ¿Quién genera la señal? La llama, el monocromador, el cortador y la muestra. ¿Cuál es la señal analítica? Pues la radiación ultravioleta o visible que va a pasar por la muestra. ¿Quién es el transductor de entrada? Un tubo fotomultiplicador, que sería el detector. La señal transducida sería el potencial eléctrico. El procesador de señales, un amplificador y un desmodulador. Y la lectura sería, bueno, esto es antiguo, registrador sobre papel o ver el resultado en la pantalla de la computadora. Otro que ustedes conocen bastante, que es el medidor de pH. Ese sería el instrumento. Luego tendríamos que el generador de señal es la muestra. La señal analítica es la actividad del ion hidrógeno. El transductor detrás, el electrodo de vidrio y de calomel. Y la señal transducida es el potencial eléctrico. El procesador de señal es un amplificador y un digitalizador para llegar a la lectura en la unidad digital. Entonces ahí tenemos diferentes ejemplos de todos los pasos que vimos que se dan en obtener a partir de la propiedad del analito para obtener el dato numérico que era la información que estábamos buscando. Entonces, volvemos a repetir que cualquier proceso de medición se puede representar como una serie de conversiones entre los distintos dominios. Bueno, esto ya sería un poco más explicativo de que se le dice transductor al detector, pero que mejor usar la palabra detector porque se refiere a un dispositivo mecánico, eléctrico o químico que identifica, registra o indica un cambio en algunas de las variables de su entorno, tales como la presión, la temperatura, la radiación nuclear, la radiación electromagnética, entre otras. Y que el término transductor se refiere específicamente a los dispositivos que convierten la información en dominios no eléctricos, en dominios eléctricos y viceversa. Bueno, ahora volvemos a ver esta tabla, pero por una razón. Recuerden que en la columna del lado izquierdo tenemos la propiedad del analito y en la columna derecha tenemos toda la metodología que se ha desarrollado a partir de esa propiedad de los analitos. Entonces, veamos aquí que la segunda columna de la tabla anterior pone de manifiesto que los químicos analíticos actuales disponen de una serie de herramientas para realizar los análisis, pero son tantas herramientas que la elección resulta difícil. Entonces, ¿cómo elegir el método más apropiado? Pues entonces vamos a tener 3 letras mayúsculas que las tengo aquí en rojo, que nos van a ayudar a elegir el método más apropiado. Entonces tenemos que en primer lugar en A, para la elección correcta de un método analítico, A dice que debemos definir claramente el problema analítico. Entonces no es solo de que ojalá tengamos un laboratorio con mucha instrumentación y vamos a analizar tal cosa y qué,
entusiasmo. No, señores, hay que sentarse a definir qué es lo que queremos averiguar. ¿Qué es la información que estamos buscando? Entonces, estas letras mayúsculas en rojo, sí es muy importante que las recuerden bien. Entonces, para elegir un método analítico en A, que es lo primero, definir claramente el problema analítico. Y les comento, a veces cuando se hace un proyecto de investigación, que la facultad es abanderada y todos tratamos de contribuir un poco a la ciencia haciendo desde proyectitos, yo he tratado por lo menos de hacer pósters con mis alumnos, hasta hacer los grandes proyectos que duran años, varios años. Cuando no se sientan a definir claramente el problema analítico, puede ser que al final no obtuvieron los resultados que estaban buscando, porque no definieron cuál era el problema analítico que querían resolver. Y entonces imagínense un proyecto pequeño que lleva pocos reactivos, pero siempre es un gasto. Imagínense estos proyectos grandes que tienen un presupuesto grandísimo y compraron un montón de cosas y después resulta que invirtieron, pues, por lo menos en equipo, en reactivos, pero se han gastado los reactivos, los equipos hay que estarlos calibrando y se van, aunque se cuiden, se van desgastando. Y después al final resulta que con toda esa inversión que hicieron no obtuvieron la información que querían. ¿Por qué fue el problema? Porque no definieron claramente el problema analítico. Entonces, jóvenes, esto es muy importante. Este paso es muy importante. Entonces, ¿cómo definimos el problema analítico? Pues hay varias preguntas que nos ayudan a definir el problema analítico que estamos tratando de resolver. Primero, ¿qué exactitud requerimos? Y les pongo ahí unos decimales. Si es 0.1, es sencillo, no es tan complicado. Pero si ya queremos 2 cifras decimales, 3, 4 o 5, se va volviendo más delicado. Fíjense que ya con una concentración así que queremos como resultado final o más baja, tiene que ser muy cuidadoso, muy limpio el proceso, si no, nosotros mismos podemos contaminar nuestras muestras y obtenemos falsos positivos. Entonces, primero hay que definir qué exactitud requerimos. Otra cosa muy importante, la pregunta 2, ¿cuánta muestra vamos a tener? ¿Y qué intervalo de concentración del analito necesitamos? Y eso está muy relacionado con lo sensible que tiene que ser el método que vamos a usar. Porque si tenemos poca muestra, no podemos estarla gastando en hacer 1000 pruebas. Tenemos que ser muy específicos. Y también recuérdense que no solo se gasta reactivos, se gasta tiempo de los analistas, que los analistas tienen un salario, entonces eso no se puede estar desperdiciando. En la pregunta 4, componentes de la matriz que interfieren, eso está relacionado con la selectividad del método. Y el número 5, ¿qué propiedades físicas y químicas posee la matriz? Si va a ser soluble en agua, si las muestras son gaseosas o sólidas. Y otra cosa importante en la pregunta 6, ¿cuántas muestras se van a analizar? Porque eso está relacionado con la inversión de capital, con incluso los analistas que pueden trabajar. Supónganse, tal vez en farmacia, pues no es nada fácil tener un laboratorio propio, pero los químicos biólogos sí es probable que algunos puedan poner su propio laboratorio. Y de repente vienen y con esto del COVID les dicen, miren, los contrato y me hacen ustedes no sé cuántos análisis diarios. Tiene que sentarse a pensar, yo tengo el equipo suficiente, tengo la cristalería suficiente, tengo la gente suficiente para que podamos hacerle frente. Entonces, todas estas cosas, estas preguntas ayudan a definir claramente el problema analítico. Y en cuanto a las respuestas que podemos encontrar de la pregunta 1, que era exactitud que se requiere, porque determina el tiempo y esmero que requiere realizar el análisis. En la pregunta 2, 3, que habíamos dicho que son cuánta muestra se cuenta, el intervalo de concentración del analito, porque determinan lo sensible que debe ser el método y el intervalo de concentraciones al que debe adaptarse.
Con respecto a la pregunta 4, que es los componentes de la matriz que pueden interferir, tenemos que determinar qué selectividad se requiere. Y en cuanto a la respuesta a la pregunta 5, propiedades físicas y químicas de la matriz, pues tenemos que las muestras más comunes son soluciones acuosas, pero otros métodos se aplican mejor a muestras gaseosas y otros a muestras sólidas. Y con respecto a la respuesta a la pregunta 6, ¿cuántas muestras se analizarán? Pues tiene que ver con la inversión de más tiempo y dinero en desarrollo, instrumentación y calibración. Entonces, esta sería la parte A, para seleccionar el método analítico más apropiado. A, definir claramente el problema analítico con todo lo que implica esta definición. Esas preguntas ayudarían mucho. Entonces, ahora pasemos a ver las características de funcionamiento de los instrumentos, que serían ya la parte B, que son los criterios de desempeño cuantitativos o parámetros de calidad que se expresan en términos numéricos. Aquí tenemos nuestros viejos conocidos estadísticos: precisión, sesgo, sensibilidad, límite de detección, intervalo de cuantificación, selectividad. Y solo veamos en esta tabla los criterios numéricos para seleccionar solo la precisión, las definiciones: precisión, sesgo, sensibilidad, límite de detección, el intervalo de concentración y la selectividad. Bueno, esto ya lo vieron en estadística, y también supongo que más adelante tendrán que estudiar la validación de los métodos, que es otra cosa que está muy relacionada. Miren, la verdad que la estadística, aprenderse las definiciones, pues hay que por lo menos medio saberla o saberla buscar en un libro, pero lo más interesante de la estadística es aplicarla a nuestros datos. Rico, cuando después de obtener nuestros datos, sacamos, por ejemplo, una desviación estándar y nos da un buen resultado, eso es muy satisfactorio. Tal vez lo más interesante de la estadística es aplicarla a nuestros datos y darnos cuenta que estamos trabajando bien, o por lo menos que no estamos trabajando tan bien, y mejorar algunas cosas. Entonces, fíjense, solo los parámetros de la precisión: está la desviación estándar absoluta, la desviación estándar relativa, el error estándar de la media, el coeficiente de variación y la varianza. En fin, la verdad es que depende en dónde se trabaje. Cada laboratorio, cada grupo de investigación tienen su forma de trabajar la estadística, pero uno sí debe de conocer estas cosas y pues ya adaptarse a la forma en que ellos lo trabajan. Lo más común y lo más importante sería que uno trate de trabajar en triplicado, sobre todo muestras muy delicadas, porque si de un triplicado yo tengo dos muy parecidas y una tercera que está mucho más alta o mucho más baja, pudiera ser que esa tercera esté equivocada. Entonces, si tenemos 3 datos, nos podemos dar el lujo de tirar uno. Pero si tenemos 3 triplicados, 3 repeticiones, y las 3 nos dan diferente, quiere decir que estamos trabajando muy mal. Porque por lo menos 2 nos deberían de dar muy parecidas, y la tercera podría tener un chance un poquito menos, o, por ejemplo, si nos pasamos del aforo, pero nosotros ya nos dimos cuenta, obviamente esa nos va a ir muy desviada de las otras. Bueno, aquí tenemos la definición de los parámetros de la calidad de la precisión. Entonces tenemos el término y la definición. Y luego este diagrama que nos ayuda a ver cuando estamos trabajando cómo debería ser la precisión y la exactitud. Por ejemplo, en este A, la precisión está mal y la exactitud también. ¿Por qué? Porque la precisión debería de ser que todos deberían de estar juntos,
y la exactitud es que todos deberían de estar lo más cercanos al centro. Por eso es que está en A, las dos están mal. Estamos en B, tenemos que la precisión está bien porque todos los resultados o los tiros o los dardos están muy juntos. Quiere decir que el operador es preciso, pero no es exacto porque está muy lejos del centro. Dicen que en este caso es como que el tirador lo que le pasa es que tiene la mira desviada. Es bueno, pero su mira está desviada. En el caso de C, la precisión no está bien porque sus tiros no están cercanos, pero la exactitud sí está mejor porque están todos alrededor del centro. Y en D es lo mejor. Ojalá si pudiéramos trabajar siempre. La precisión está buenísima porque todos los tiros están en el centro, juntos, mejor dicho, muy juntos, y luego todos están en el centro. Entonces, este sería el ideal de cómo debemos de trabajar. Pero eso depende que seamos muy limpios, muy ordenados, que empecemos desde la pesada, que no se nos vaya a derramar parte del, si es un sólido en polvo, y lo estamos pesando en un vidrio de reloj y resulta que se nos cayeron unos granitos en el platito de la balanza y no nos dimos cuenta y resulta que después ese peso va a hacer que no está exacto. Luego también recuérdense el cuidado de diluir, de llevar al balón, por ejemplo, cuantitativamente para no perder ni un poco de analito. O sea, todos esos cuidados cuentan para que esto no salga así. Así que la verdad que trabajar la analítica cuantitativa es, pero se puede hacer, no es imposible. Es de mucha limpieza, de muchos hábitos de hacerlo correctamente y al final la recta calibrado nos va a decir la verdad, qué tan bien estamos trabajando todas nuestras diluciones. Bueno, tenemos aquí más definiciones estadísticas, pero ¿cómo va a estar en la presentación? Pues si ustedes más adelante las quieren recordar, también recuérdense que esto es un resumen de SCUB, está en la introducción del libro de SCUB. Ya casi se nos acabó el tiempo, pero hay algo muy importante a lo que yo quiero, sí, tal vez esto de aquí. Entonces veamos, el límite de detección es la concentración a la masa mínima que puede detectarse para un nivel de confianza dado. Cuando el límite de detección se aproxima, su señal analítica se aproxima a la señal del blanco. Entonces la mínima señal analítica distinguible se toma como la suma de la señal promedio del blanco más un múltiplo K de la desviación estándar del mismo. La verdad que estas definiciones cuesta visualizarlas, pero con esta gráfica lo vamos a poder ver mejor. Aquí tenemos esta gráfica del intervalo de cuantificación. Fijémonos aquí que tenemos esta gráfica de la concentración versus la respuesta del instrumento. Entonces veamos que el intervalo lineal de un método va a ser del límite de cuantificación, este LOQ, aquí, hasta el límite de linealidad, o sea, toda la parte en que es lineal. Por eso es que me gusta que se llame recta, donde es recta, la recta calibrada. Cuando se empieza a curvar, ya no nos sirve. Entonces veamos aquí, fíjense que esta línea punteada hacia el vértice es el límite, este sería el límite de detección. O sea, aquí el instrumento está detectando, pero puede cuantificar. Es demasiado pequeña la concentración. Entonces aquí en este punto, si ahí seguro ya podemos decir, tiene la concentración mínima que tiene es 0.01 miligramo por litro. Segurísimo. Pero entonces uno, viejo lobo de mar, lo que no se inventa, sino que es cierto decir que si la muestra no sale, porque a veces depende del software, por ejemplo, a veces en los espectrómetros más viejitos, uno miraba que trataba, pero se le iba el número y lo estaba cambiando. Entonces,
estaba en esta región. Entonces, uno aquí podría decir, bueno, esta muestra que me trajeron, que por aquí más o menos centellaba, quiere decir que tiene menos de 0.01 miligramo por litro. Es más baja que 0.01 miligramo por litro, y este instrumento que tengo o este método que estoy usando no lo puede cuantificar porque es muy bajo para sus capacidades. Habría que conseguir otro instrumento que pueda bajar más para poderlo medir. Pero depende de para qué se va a usar. Por ejemplo, si fuera alguno de estos contaminantes metálicos que son venenosos, de metales pesados, por ejemplo, supónganse que aquí en el límite de cuantificación fuera 0.01 miligramo por litro. Y la norma dice que por ejemplo un alimento debería ser 0.005. Entonces no importa, porque está abajo de lo de la norma. Ustedes pueden decir que esa muestra tenía menos de 0.01 miligramo por litro, pero para fines prácticos está bien, porque no está arriba de lo que ya sería prohibido por la norma. ¿Me explico? No sé si los estoy complicando más. Sí, doctora. Sí le entendimos. Ah, va, perfectamente. Entonces, de todas formas, esto ustedes lo pueden volver a revisar. Como les decía, esto es un repaso. Y tenemos aquí que en esta figura se ilustra la definición del intervalo lineal de un método analítico que va a ir desde la concentración más pequeña a la que se pueden realizar mediciones cuantitativas, que es el límite de cuantificación, hasta la concentración a la cual la curva de calibrado, le digo así porque así dice Scuba, pero ya saben que a mí me gusta decir recta. Ustedes díganle como quieran, pero lo importante es que el concepto lo tengan. Entonces, donde la recta se desvía de la linealidad. Ese sería su límite de linealidad. Y entonces, para las mediciones cuantitativas, se toma como límite inferior la medida que corresponde a 10 veces la desviación estándar de las medias repetidas en un blanco. Y en este punto, la desviación estándar relativa es del orden de un 30% y disminuye con rapidez cuando las concentraciones aumentan. En el límite de detección, la desviación estándar relativa es del 100%. O sea, ahí no podemos cuantificar nada porque está completamente desviado. Y para eso, pues, hay instrumentos que tienen más precisión y que pueden bajar a concentraciones más bajas. Y también hay métodos que tienen mayor sensibilidad. O sea, cualquiera de las dos cosas puede suceder, que necesitemos cambiar de instrumento o que necesitemos usar un método más sensible. Entonces, finalmente tenemos que para que un método analítico sea útil debe tener un intervalo lineal de al menos 2 órdenes de magnitud. Algunos métodos poseen intervalos lineales de 5 a 6 órdenes de magnitud, qué maravilla. Pero si tiene con 2 que tenga, ya podemos trabajar bastante bien, es un buen método. Doctora, Sí. disculpe que le interrumpa, pero tenía una duda, era sobre, digamos, cuando una muestra que esté por debajo del límite de cuantificación y, digamos, ustedes sugieren buscar otro método, no sería, digamos, dado que la muestra lo permite, ¿no sería más fácil buscar algún método de reconcentración para no... pues para evitar ese tipo de problemas? Sí, hay varias formas como se puede hacer. Mira, se puede concentrar siempre y cuando, por ejemplo, el método de concentración, que si es una solución acuosa, suponte que la pones a hervir y la evaporas. Pero de eso va a depender que te funcione bien si la temperatura no te descompone el análisis. Oh, ok. Es una posibilidad. Por ejemplo, con los disolventes, y eso se usa mucho en cromatografía de gases, lo vamos a ver, que el disolvente apolar, tú lo puedas evaporar un poco, pero solo a la temperatura ambiente, y entonces así sí concentras la muestra, porque no vas a aplicarle calor, sino que
Como son volátiles, se te van a ir un poco. Y Solo por los dejo supuesto, ahí y ya. un poco a la muestra, pero también depende si quieres cuantificar o solo cualificar. Por ejemplo, cromatografía de gases lo que te interesa es ver qué componentes tiene. Ahora, Ajá. si ya quieres saber qué componentes, en qué concentración, ahí sí no la puedes evaporar. Oh, ok. Pero Gracias. hay otra, yo creo que lo vamos a ver, yo creo que todavía falta verlo aquí, la forma de calibrar los métodos y los instrumentos. Nos falta verlo, pero ya casi ya se nos acabó el periodo. También podemos enriquecer, agregar estándar en una concentración constante. Y entonces, como ustedes saben cuánto agregaron, y la señal del instrumento les va a salir más alta, pero ustedes restan lo que ustedes le agregaron y ya pueden averiguar cuánto tenía la muestra. Ok. Eso se Muchas llama gracias. la adición de estándar, pero lo vamos a ver más adelante. Por Ok. hoy ya hemos terminado la clase. Perdonen que me pasé unos minutos, pero era importante Gracias, terminar doctora. con esto para hacerles este recordatorio, porque todo esto va a valer para, sobre todo la cromatografía gases, y para la cromatografía líquida es absolutamente cierto. En gases se usa más a veces como los porcentajes en los que están, por ejemplo, en los aceites esenciales, qué porcentaje tiene de cada analito que se considera un aceite esencial diferente por su fórmula. Pero en HPLC, si tú quieres saber cuánta aspirina hay en una muestra de aspirina, ahí sí que rectas de calibrado, todo lo demás. Bueno, ya lo discutiremos en la próxima clase. Y por el momento les agradezco mucho su atención y perdonen que me haya pasado un par de minutos.